Yo era Elena, una niña de apenas 10 años, viviendo en un mundo que, a ojos de quienes lo veían desde fuera, parecía un oasis de tranquilidad. La casa era preciosa, con un jardín siempre florido que desprendía un dulce aroma. Y un balcón donde los pájaros venían a cantar cada mañana. Era el tipo de entorno que la gente idealiza para una familia feliz. Iba a la escuela, tenía mi pequeño rincón en mi habitación con mis libros y dibujos y pasaba las tardes, en teoría, jugando. Pero tras esa fachada de serenidad había un abismo que pocos podían imaginar, un infierno privado donde la paz era solo una frágil ilusión, lista para romperse en cualquier momento. Livia, mi madrastra, era la personificación de la contradicción. Por fuera, era una mujer elegante con una sonrisa fácil para sus vecinos y una voz suave que engañaba a todos. Su vibrante cabello rojizo enmarcaba un rostro que irradiaba bondad en público, pero en casa sus gélidos ojos azules se convertían en rendijas de pura crueldad. Tenía predilección por los cinturones anchos de cuero con hebillas metálicas que, para mí, no eran accesorios de moda, sino instrumentos de terror, cuyos chasquidos resonaban por los pasillos, helando el aire y mi corazón. Había aprendido, a las malas, que la discreción era mi única armadura, el silencio, mi único refugio para evitar los ataques de ira que parecían surgir de la nada. Una tarde, la escena se grabó en mi mente con una claridad que me aterra hasta el día de hoy. Livia estaba en la cocina, preparando jugo y yo, intentando ser invisible, simplemente observaba. De repente, sin razón aparente, tiró el vaso al suelo. El sonido de los fragmentos al dispersarse fue como un disparo en el silencio de la casa. Un presagio de lo que estaba por venir. Se giró hacia mí con los ojos encendidos y con una voz apenas reconocible, siseó, limpia esto. Ahora, y con las manos, inútil. Sabía que no tenía sentido discutir. Cada palabra que decía alimentaba su furia. Simplemente me agaché, sintiendo el frío del suelo y los escalofríos que me recorrían la espalda. Obedecí, como siempre, con el estómago revuelto. Los fragmentos brillaban como dientes afilados en el suelo, esperando a su próxima víctima. Y yo era esa víctima. Al intentar recoger los pedazos, uno se clavó en mi dedo índice, abriéndole una profunda herida. La sangre, cálida y pegajosa, empezó a fluir, tiñendo el suelo de rojo. El dolor era agudo, pero lo peor fue la mirada en el rostro de Livia. No había sorpresa ni preocupación, solo una leve sonrisa que se reflejaba en mi reflejo en los fragmentos, una satisfacción perversa que me decía que amaba mi sufrimiento, que cada gota de sangre derramada era una victoria para ella, afuera. Ajeno a la aparente paz de la casa, estaba Bob, el viejo pastor alemán. Bob no era un perro cualquiera. Era un perro retirado, con una vieja cicatriz en el costado que contaba historias de valentía y una cojera característica en la pata trasera que delataba años de servicio. Incluso con los dolores de la edad, sus sentidos eran extremadamente agudos. Se tumbaba cerca de la puerta, pero ni un solo sonido escapaba de sus grandes y peludas orejas. Ese día, la tensión dentro de la casa era palpable para él. Podía oler el miedo que emanaba de mí, podía oír los tonos alterados de la voz de Livia, incluso amortiguados por las paredes. Bob intentaba advertirnos, soltaba ladridos sordos y bajos, casi un gemido, arañaba la puerta con la pata e incluso gemía, esperando que alguien lo notara, pero nadie lo notó. Mi padre, Morales, volvía a casa de la comisaría exhausto, con el peso de su placa y los casos del día sobre los hombros. Era un buen hombre, de gran corazón, pero la rutina policial lo dejaba exhausto. Con ojeras que delataban las noches de insomnio, al llegar a casa, el aire pesado de la habitación se disimulaba con el olor de la cena que preparaba Livia. Mi padre solo quería descansar, y su manipulación era tan sutil que, sin darse cuenta, se convirtió en cómplice de mi dolor. Livia era una experta en ocultar la verdad. Siempre que mi padre veía un moretón en mi brazo o alguna mancha extraña, tenía una excusa lista. Ay, Morales, esa niña es un desastre. ¿Se cayó en la escuela otra vez?
Sus compañeros la empujan constantemente, la acosan, pobrecita. Ya se lo dije al director, pero parece que nadie puede ayudarla. Y mi padre, cansado y preocupado por el trabajo, se tragó la historia. Vio mis ojos llorosos, pero lo interpretó como tristeza por el acoso, nunca como miedo ni dolor. Intenté hacerle señas con los ojos, con las manos temblorosas, pero el miedo de Livia me paralizó. Esa noche. El dolor en mi dedo era palpitante y el miedo me oprimía la garganta. No podía dormir. Cada crujido en la casa sonaba como los pasos de Livia acercándose. Me levanté lentamente como un fantasma y me acerqué a la ventana. La luna estaba casi llena, proyectando un resplandor plateado sobre el jardín. Afuera vi la silueta de Bob tumbado en el césped bajo el mango con el cuerpo acurrucado. Era como si él también sintiera la opresión de la casa. Ese momento de quietud al amparo de la noche. Parecía ser el único lugar donde podía respirar. Decidí ir al patio trasero. Abrí la puerta trasera con mucho cuidado, sintiendo el fresco aire de la mañana en la cara. Bob levantó la cabeza. Sus profundos ojos marrones me encontraron en la oscuridad. No ladró, solo meneó la cola suavemente, un gesto de bienvenida que valía más que 1000 palabras. Me acerqué, oliendo la tierra mojada y el perro, un olor que me trajo un extraño consuelo. Le acaricié la cabeza y él puso su pata en mi rodilla. Como si lo entendiera todo sin que yo tuviera que decir una palabra. Él era mi refugio. Fue entonces cuando mi padre apareció en la puerta trasera. El crujido de la puerta me sobresaltó. Nos vio allí a la tenue luz de la luna. Su rostro, marcado por el cansancio, reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. «Elena, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y por qué estás con Bob?» Se acercó y sentí que se me aceleraba el corazón. Se agachó a mi lado, intentando ser amable, y me miró a los ojos. «Hija, sobre los moretones. Y el corte en tu mano. Livia me contó lo del acoso escolar. ¿Es cierto? Estás sufriendo en la escuela». Quería, más que nada, gritarle la verdad. Quería que supiera por lo que estaba pasando, que no era la escuela, que no eran mis compañeros, sino la mujer que había traído a su casa. Pero la figura de Livia, de pie junto a la ventana de la cocina, observando cada uno de nuestros movimientos con una sombra en su rostro que yo conocía tan bien, me paralizó. Era una mirada de advertencia, una amenaza silenciosa que me decía que me callara, que mintiera. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de frío. Era miedo, miedo a que me golpearan aún más, a que Livia cumpliera sus promesas de hacerme sufrir. Me quebró la voz y asentí, confirmando la historia que Livia se había inventado. Es acoso, papá. Me acosan. Sentí una punzada de culpa por mentirle, por ver la tristeza genuina en sus ojos cansados. Me abrazó, un abrazo incómodo, pero por un segundo me permitió vislumbrar al padre que tanto anhelaba recuperar. El padre que me protegería. Pero el abrazo no duró mucho, y la sombra de Livia en la ventana me recordó la cruel realidad en la que vivía. Ella lo había visto. Sabía que mi padre había intentado acercarse y yo sabía que me lo haría pagar. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera pesada y densa, como el aire antes de una tormenta. Livia estaba de peor humor que de costumbre. Sus pasos eran pesados, cada movimiento una advertencia. Desayuné en silencio, un silencio opresivo. Apenas podía tragar el pan, sintiendo que el nudo en la garganta se apretaba cada vez más. Mi padre, ajeno a la tensión, comió rápido y se fue a trabajar, dejándome solo con la bestia. En cuanto se cerró la puerta, la máscara de Livia se desvaneció por completo. Sus ojos azules, antes gélidos, ahora ardían de furia. Me acorraló en la sala, con los dientes apretados y la voz baja pero cargada de veneno. ¿Crees que puedes acercarte a tu padre? ¿Crees que puedes desenmascararme? Llevaba un cinturón de cuero. ¿El mismo que usaba para golpearme? No era un cinturón cualquiera. Era un cinturón negro ancho con una hebilla plateada en forma de águila que siempre parecía mirarme fijamente. Te voy a dar una lección, Elena.
no podrás caminar durante días después de lo que te voy a hacer. Con cada palabra se lo golpeaba en el muslo, el sonido crujía en el aire y resonaba en mi pecho. Podía oler el cuero y saborear el miedo metálico en mi boca. Me acurruqué intentando hacerme lo más pequeña posible con los brazos cruzados sobre la cabeza, como si eso me protegiera de la furia inminente. Lágrimas calientes empezaron a correr por mi rostro, pero no emití ningún sonido. Se me cortó la respiración y el corazón me latía tan fuerte que lo sentía golpearme las costillas. El miedo me asfixiaba. Sabía que esta vez sería diferente. No bromeaba. Era el turno de Livia de cumplir sus amenazas, y presentía que este sería mi último día. De repente, una mancha marrón y negra irrumpió por la puerta de la cocina desde el patio trasero. Un ladrido gutural resonó por toda la casa, un sonido que nunca antes había oído a Bob. Se abalanzó sobre mí como un rayo, con una ferocidad que desconocía. Tenía el pelo erizado y sus ojos, normalmente tan tiernos, ahora brillaban con una luz feroz. Era Bob. Había arrancado la puerta mosquitera con una fuerza sorprendente y había entrado en la casa. Livia, sorprendida, soltó un grito agudo. Antes de que pudiera reaccionar, Bob la alcanzó. Saltó sobre ella, no con un ataque bruto, sino con la precisión calculada de un perro adiestrado. Sus fauces se cerraron sobre el brazo de Livia, inmovilizándola contra el suelo. No fue una mordida para herirla mortalmente, sino para incapacitarla. Ella gritó, forcejeó, pero Bob la mantuvo cautiva con los músculos tensos y firmes como un ancla. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Observé, paralizado, cómo se desarrollaba la escena. Livia, que siempre me había parecido tan invencible, estaba ahora en el suelo, inmovilizada por mi silencioso guardián. Siguió gritando, una mezcla de dolor y terror. Pero en medio de sus gritos, su respiración comenzó a entrecortarse. Sus ojos, abiertos como platos, antes llenos de malicia, ahora estaban vacíos. El cinturón de cuero, su instrumento de tortura, yacía en el suelo, con la hebilla de Ágila aparentemente observándome. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, un silencio denso y definitivo. Me acerqué lentamente, con el cuerpo temblando, pero ya no de miedo, sino de una extraña mezcla de sorpresa y algo que parecía alivio. Bob soltó a Livia y se giró hacia mí con la mirada aún intensa, pero ahora con un brillo protector, como diciendo, «Ya está todo bien, pequeño». Lo abracé, hundiendo la cara en su pelaje, sintiendo su aroma y la seguridad de su cuerpo cálido. Las lágrimas que no había derramado antes brotaron ahora en un llanto silencioso y profundo que arrasó con años de miedo y sufrimiento. Con manos temblorosas, cogí el teléfono. Apenas podía marcar el número de mi padre. Mi voz sonaba entrecortada, casi un susurro, pero llena de una urgencia que él, al otro lado de la línea, percibió de inmediato. «Papá, ven a casa. Rápido. Livia, Bob». Las palabras se atropellaban, pero la intensidad de mi voz fue suficiente. Dijo que venía, con voz grave y preocupada. Sabía que no podía imaginar la escena que le esperaba. Los siguientes minutos se hicieron eternos. Bob estaba sentado a mi lado, vigilando la puerta. Un fiel guardián. Intenté procesar lo sucedido, la imagen de Livia en el suelo, la valentía de Bob, el pesado silencio de la casa. ¿Era surrealista? Mi mente, acostumbrada a anticipar el dolor, estaba ahora vacía, llena solo de una extraña sensación de libertad, mezclada con la culpa que empezaba a aflorar. ¿Estaba bien sentir alivio? Estaba bien que esto hubiera sucedido. Cuando mi padre llegó, irrumpió por la puerta como un torbellino, con su placa brillando en el cinturón. Su expresión antes de ver la escena era de puro agotamiento. Pero en cuanto sus ojos se posaron en Livia, tumbada en el suelo, y en Bob a mi lado, una mezcla de incredulidad y terror se apoderó de él. Parecía un hombre en cámara lenta, incapaz de procesar lo que veía. Su mirada vagaba entre el cuerpo, el cinturón tirado y la venda de mi dedo, que había vendado apresuradamente antes. Se arrodilló junto a Livia, le buscó la muñeca y la sorpresa que se apoderó de su rostro fue inmediata. La realidad, brutal e innegable, se imponía.
Me miró y por primera vez sentí que había llegado el momento. No podía guardármelo para mí por más tiempo. Las palabras que llevaban tanto tiempo atascadas en mi garganta finalmente empezaron a fluir como un río desbordado. Papá, ella hacía esto todos los días. Los moretones, los cortes. No era acoso escolar, era ella. Siempre era ella. Le conté todo. Desde el corte en el dedo, el cinturón, las amenazas veladas, hasta cómo manipuló la situación para que él nunca sospechara. Hablé del miedo, del dolor, de cómo me encogí y deseé ser invisible. Con cada palabra, el rostro de mi padre se contraía en una expresión de horror y incredulidad, que poco a poco se transformó en un dolor insoportable. Recogió el cinturón de Livia que estaba en el suelo y vio la hebilla del águila, el objeto que me aterrorizaba. Tocó la venda de mi dedo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Era como si, por primera vez, viera la verdad desnuda, notando las señales que siempre habían estado ahí, pero que él, cegado por el cansancio y la confianza en Livia, no había visto. La sangre seca en el cinturón, los moretones en mis brazos que atribuyó a bromas escolares, mi silencio que interpretó como timidez. Todo encajaba ahora, un rompecabezas macabro. La culpa lo golpeó como un rayo. La comprensión de su ceguera le dolió más que cualquier herida física. Los siguientes días fueron un torbellino de policías, interrogatorios y una extraña sensación de vacío. Llegó el equipo forense y se contó la historia de Bob. Defensa propia. Mi padre, con el peso del mundo sobre sus hombros, no se lo podía perdonar. Lo vi llorar por primera vez, un llanto silencioso y profundo que me rompió el corazón. En un acto de desesperación y remordimiento, entregó su placa. El uniforme que una vez representó su fuerza y protección, ahora le pesaba demasiado, manchado por el dolor que no había logrado evitar en su propia casa. Abandonamos aquella casa. El lugar que durante tanto tiempo había sido escenario de mi tormento y mi resiliencia. Nos llevamos solo lo esencial, por supuesto, a Bob. Él, quien había sido mi observador silencioso y mi protector inesperado, era ahora parte inseparable de nuestra nueva vida. Recuerdo verlo cojear a nuestro lado con sus viejos y sabios ojos fijos en el horizonte, como si él también supiera que comenzaba un nuevo capítulo. Esa despedida de la casa no fue de tristeza, sino de una silenciosa liberación, de un profundo suspiro. Nos mudamos a un lugar más tranquilo, en otra ciudad. Un nuevo comienzo. Mi padre, que antes había sido tan distante, ahora siempre estaba presente. La culpa aún lo atormentaba, la veía en sus ojos, pero estaba decidido a redimirse, a ser el padre que siempre había necesitado. Me escuchaba de verdad. Me abrazaba sin prisas y cada día sentía que la herida comenzaba a sanar poco a poco. Bob, mi héroe de 4 patas, era la prueba viviente de que la valentía puede surgir de donde menos te lo esperas. Incluso hoy, al recordar aquella madrugada, aquel día en que todo cambió, siento un escalofrío. No por el dolor ni el miedo, sino por la claridad. Por la certeza de que, a veces la vida nos arroja a situaciones tan extremas que nos vemos obligados a encontrar una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. La violencia doméstica es una sombra que acecha tantas vidas y el silencio es su mayor aliado. Mi historia, por difícil que fuera, me enseñó que es necesario dar voz a lo invisible, que se necesita valentía para exponer lo oculto. En este caso, los tribunales reconocieron que Bob actuó en defensa propia, lo cual fue un gran alivio. Para mí, no era solo un perro. Era la personificación de la esperanza, la prueba de que, en medio del horror, la bondad y la protección pueden surgir en los lugares más inesperados. La frase "quienes salvan una vida no tienen uniforme ni voz, pero tienen valentía" se convirtió en el lema de mi vida. Porque, en mi caso, quien me salvó tenía pelaje, una pata coja y un corazón más grande que el mundo.